Buenos días. A continuación vamos a corregir las preguntas de la ilustración que os he encargado como tarea para esta semana. De paso, pretendo dejaros claros algunos aspectos de este periodo histórico. Os recuerdo que este es el vídeo sobre el que hemos trabajado. Es el vídeo de la ilustración de la cuna de Halicarnaso. Aquí tenéis el enlace y lo tenéis también en las fichas que os mandé. La primera de las preguntas, como no podría ser de otra manera, es define ilustración. Recordad que en historia tenemos que contestar cuando nos preguntan o nos piden que definamos, primero a qué fue, después hay que aclarar también cuándo y dónde y luego ya terminar de completar la información necesaria para que la definición quede coherente. Como veis, esta definición es correcta porque lo primero que nos dice es lo siguiente. La ilustración fue un movimiento cultural, político, social y económico que surgió ¿dónde? En Europa, también podríamos decir en Francia y se extendió por el resto de Europa, en torno al siglo XVIII. ¿Cuándo? Y luego añade ya otra información para concretarla, pero también la podemos definir como un cambio de mentalidad para renovar las estructuras del antiguo régimen. También podríamos hacer otra definición en la que en lugar de esta frase final añadiésemos las características fundamentales de la ilustración y también sería correcta. La segunda pregunta es ¿cuál es la característica más importante de todas aquellas que podemos definir o que pueden definir la ilustración? Bueno, pues en el vídeo os dice la de impulsar el pensamiento propio. Pensaos que se aleja bastante de esa realidad medieval que os describía en la que la Iglesia controlaba todo el pensamiento en Europa. Estamos ya a finales de la Edad Media y este movimiento surge reivindicando la libertad de pensamiento. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de la ilustración? Bueno, pues tenemos que la ilustración se basa en el uso de la razón, que consideran que es el único medio para lograr la verdad frente a la ignorancia. Esto se aleja mucho también de esa Edad Media que va quedando muy lejana, en la que la tradición, la superstición, que todavía en ciertos sectores de la Edad Moderna seguía presente, pues imperaban en el conocimiento. Ahora, sin embargo, se reivindica más que nunca la razón para descubrir el mundo. Dice, este movimiento va a traer además una forma de pensamiento donde todo es cuestionable. Me voy a preguntar todo, quiero llegar a la verdad de las cosas, de las cuestiones. Para ello me pregunto, me cuestiono, experimento. Se defiende además la libertad individual, la libertad del individuo, de la persona y la igualdad. Van a ser derechos naturales del hombre, es decir, derechos que nos vienen dados por nacimiento. En el ámbito político, ¿cuáles son las dos ideas básicas de la ilustración? Pues la división de poderes. Recordad, se dividen los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial para que no se concentren en la misma persona estos tres poderes, porque si no esa persona tendría demasiado poder y el gobierno podría tender a ser tiránico, injusto, dictatorial. Y la soberanía nacional. Esto significa que el poder reside en el pueblo. Fijaros, ya no en el rey, ya no es como en el absolutismo que veíamos durante toda la anterior edad moderna, donde los monarcas eran fuertes, eran absolutos y el poder, según los teóricos del absolutismo, le había sido entregado al monarca por Dios, nada más y nada menos. En este caso no, el poder lo tiene el pueblo y será el que se arregle con su monarca, en este caso. Entonces, aquí hay ya un cambio sustancial respecto a lo que se venía defendiendo antes. Esta pregunta ya la he contestado. Si juntamos los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, bajo la misma persona, puede dar lugar a un régimen dictatorial e injusto. Luego, ¿qué ventaja tiene tener estos tres poderes separados? Pues que el régimen político normalmente será más justo al no recaer todos estos poderes en una misma persona. En esta frase tenéis que completar Luis XIV, recordad que era el monarca absolutista por antonomasia, decía la famosa frase, el Estado soy yo en plena Edad Moderna. Pero ahora, a finales de la Edad Moderna, en este periodo de la Ilustración, dentro de este movimiento cultural, se dirá, ahora, según los ilustrados, el Estado es el pueblo, no el rey, sino el pueblo. En el ámbito social, ¿qué va a proponer la Ilustración? Pues una división social en clases, por riqueza. Recordad que decíamos, en la Edad Media y en la Edad Moderna la sociedad es estamental. La sociedad se divide en estamentos o escalones o grupos sociales rígidos, inamovibles, a los que perteneces por nacimiento. La posibilidad de moverte de uno a otro es complicadísima. Sin embargo, en una sociedad de clases, lo que marca tu clase social es el dinero, independientemente de tu nacimiento. Obviamente lo tendrás más fácil para hacer fortuna si has nacido en determinados grupos sociales. No obstante, si tu suerte económica cambia, cambiaría tu clase social.
También defenderán la fe en el progreso para mejorar a las sociedades, o sea, investigar, aplicar nuevas técnicas, por ejemplo, a la agricultura, a la ciencia, a la industria. También creerán en el poder de la educación, en educar al pueblo para que sea más competente, y en la ciencia. Estas ideas ilustradas que surgen en tertulias, en las que se reúnen eruditos burgueses, algunos nobles, bueno, pues se van a difundir mediante eso, la burguesía culta, las sociedades científicas que se crean ahora, las sociedades literarias, también sociedades artísticas que están surgiendo en este momento, y mediante distintos libros como la famosa enciclopedia. En la enciclopedia, Diderot y D'Alembert pretendían aglutinar todos los saberes de la época en una obra literaria. Esta obra será muy importante porque estos saberes estaban tratados desde la razón e inspirados en las ideas ilustradas. También estaban inspirados en la ciencia moderna y se convertirá en el mejor modo de difusión de las ideas ilustradas. Tres filósofos ilustrados muy importantes y muy conocidos fueron Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Montesquieu escribió la obra El espíritu de las leyes y en ella anunció la famosa división de poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, esta idea ilustrada que pasó a la historia posteriormente y que se aplicará en constituciones y en sistemas democráticos actuales. Voltaire destacará porque será muy crítico con la Iglesia. Recordad que os decía que los ilustrados van a ser deístas. ¿Esto qué significa? ¿No son creyentes? Sí, son creyentes, algunos pueden ser ateos, pero la mayoría sí que son creyentes. Lo que pasa es que creen en un Dios que no interviene directamente en el día a día de los mortales, sino que es un Dios que ha creado el universo, lo ha dotado de unas normas, de unas reglas, y ahora a los seres humanos les corresponde mediante su razón descubrir esas leyes, esas normas. Defiende el libre pensamiento y acusa a la Iglesia de haber estado siendo muy intolerante. Rousseau escribirá El contrato social. Es su obra más conocida y como tal defenderá un contrato entre los súbditos y el rey o el gobernante, y no como hablábamos en el absolutismo, que directamente el gobernante lo era por designio divino. La Ilustración va a estar relacionada con este movimiento económico, el liberalismo. ¿Y quién es el padre de dicho movimiento? Adam Smith. A este economista y filósofo escocés, se le conoce por su obra La riqueza de las naciones y definirá aquello de que el mercado se acaba autorregulando, que la mano invisible del mercado acabará regulando todas las contradicciones que puedan surgir. Si os acordáis de algo de lo que vimos en la primera evaluación cuando hicimos nuestro proyecto de la Feria Internacional, previamente habíamos estudiado lo que era el liberalismo y habíamos estudiado lo que era la economía de libre mercado. Bueno, pues su origen está aquí en las ideas de Adam Smith, que será el primero que hablará, bueno, no el primero, pero uno de los más importantes, que en origen hablará del no intervencionismo del Estado. Se va a basar en ideas de otros economistas anteriores, como eran los fisiócratas, y va a criticar fuertemente a los mercantilistas, que eran los que defendían que la riqueza de un país venía por tener una balanza comercial positiva. Si os acordáis, esto también lo hemos estudiado, es decir, más exportaciones que importaciones, y que por lo tanto se basaba en la intervención del Estado mediante el proteccionismo económico, poniendo aranceles o tasas a los productos que venían de fuera. Adam Smith aboga por la no intervención del Estado, basándose en esa frase que decían los fisiócratas, que era dejar hacer, dejar pasar. Esto tiene que ver con aquello que explicábamos del sistema capitalista actual en la primera evaluación y de la ley de la oferta y la demanda. Pues aquí está el origen de todo nuestro sistema económico actual. Llegados a este punto, ¿qué pasará en el ámbito político? Bueno, pues esta pregunta contesta, o esta respuesta, mejor dicho, contesta a ello. ¿Qué fue el despotismo ilustrado? Fue una doctrina política, es decir, un conjunto de ideas o un pensamiento, que eso es lo que significa doctrina, del ámbito político. Fue una doctrina política del siglo XVIII en la que los reyes absolutos, los que tenían todo el poder, inspirados por la Ilustración, es decir, por estas ideas que estamos viendo, comienzan a llevar a cabo una serie de reformas
para mantener su poder. Dichas reformas van a estar encaminadas en mejorar el bienestar de sus súbditos y en fomentar la cultura y las artes, pero sin contar con la opinión de los mismos. Es decir, va a haber una serie de monarcas absolutistas, absolutos, todavía estamos en la Edad Moderna, que con estas ideas ilustradas que están surgiendo, y sobre todo ante el miedo a que se produzca una revolución desde abajo, planean esta revolución desde arriba. Es decir, vamos a hacer una serie de cambios para que la población se encuentre mejor, se encuentre más a gusto, mejoren sus condiciones de vida, pero no voy a contar con la población para tomar estas decisiones, ni mucho menos. De ahí el eslogan del despotismo ilustrado, que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y vamos con la última pregunta, un poco más informal, que dice: en España, ¿qué monarca fue el máximo representante del despotismo ilustrado y protagonista de la popular canción La Puerta de Alcalá, interpretada por Ana Belén y Víctor Manuel? Bueno, pues este fue Carlos III, y si no os lo creéis, os lo demuestro. Una mañana fría llegó Carlos III, con aire simple se quitó el sombrero, obviamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la puerta de Alcalá. Dicho esto, y habiendo hecho esta chorrada, me despido de vosotros y de vosotras. Espero que tengáis un buen día y muchísimo ánimo. De deberes para hoy, veros el vídeo y apuntar las dudas que os surjan. Venga, mucho ánimo.